Irma María Cabrera Ramírez, del área de Historia. Bueno, la clase que vamos a empezar hoy día es el colonialismo en Europa durante el siglo XVI y XVIII. Bien, pero antes de dar inicio a nuestra clase, siempre haciéndole recordar sus hábitos de higiene personal, que son el lavado de manos, que es antes de y después de cualquier actividades que realicemos nosotros durante el día. Bueno, después de darle estas recomendaciones respectivas, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, que es el colonialismo en Europa durante el siglo XVI y XVIII. Bueno, como nosotros teníamos conocimiento que el primer continente de avance y tecnología fue el continente europeo, ¿no? El continente europeo fue el primero y después, posteriormente, los demás continentes. Europa siendo el país más grande, no el continente poderoso en ese tiempo, ¿no? Y grande también podríamos decir. Entonces, sobresalieron siempre los países poderosos, los grandes países que vinieron a colonizar nuestro continente. En este caso, nosotros nos colonizaron, ¿quién? Los españoles. Estuvimos ¿cuántos años? Casi 300 años en el poder de los españoles, ¿no? ¿Quién nos gobernaba? ¿Quién nos gobernaba? Nos gobernaba un rey. ¿El rey de qué? El rey de España. Él nos gobernaba, ¿no? Pero hoy en día somos un país democrático que el pueblo mismo elige a su presidente mediante voto, ¿no? Ya es diferente. Pero vamos a ver la colonización. ¿Cómo era la colonización? Podemos observar que durante el siglo XVI y XVIII hubo una carrera colonialista entre los países europeos occidentales. Portugal emprendió desde los principios del siglo XV, Portugal empezó primero, el siglo XV, la expansión en el sur. Los portugueses rodearon el continente africano y conquistaron varios puntos en su recorrido en cuanto el África. Se apoderaron de Angola, Mozambique y después de la India. Entonces, como podemos observar, el primero que dio inicio aquí a la colonización fue Portugal, ¿no? En el siglo XV. Primero, ¿a dónde fue? Al continente africano, ¿no? Donde tuvo varios éxitos en colonizar países que pertenecían al continente africano, y posteriormente llegó a la India. En el siglo XVI y XVIII, aquí salieron también los ingleses, los holandeses, los franceses, como los franceses también ingresan a la India. Los ingleses vencieron en su predominio, ¿no? Predominar. Aquí era una guerra entre los grandes países europeos, ellos mismos, una competencia en el que ellos colonizaban más colonias, quiere decir más países. Y para de esta manera hacerse ellos los más poderosos, seguir siendo los más poderosos del continente europeo. Podemos ver aquí la guerra entre los ingleses, los holandeses, los franceses, como los ingleses vencieron en su predominio y finalmente se apoderaron de toda la península hindú, ¿no? Acá observamos ya cómo los ingleses con los portugueses aquí tuvieron una guerra entre ellos mismos, pero como los ingleses vencen a los portugueses y se apropian de toda la península hindú. Un siglo después empieza ya la colonización española, ya salen los españoles también a colonizar. Los ingleses llegaron a América, ¿bien? Apropiándose de las islas de Jamaica y Barbados, y fundaron la primera colonia de norte. Podemos observar cómo también los ingleses llegan aquí al continente americano. ¿Y qué hacen los ingleses al llegar al continente americano? Lo primero que hacen ellos, sean los ingleses, los españoles, los holandeses, ¿qué hacían ellos? Primero formaban ellos su colonia para tener más poder y de ahí dirigían sus ejércitos para seguir colonizando los demás países, ¿no? Aquí ya se suma también España. España también se suma a lo que es la colonización. También tenemos aquí
a los franceses. Los franceses conquistaron los territorios de Norteamérica, colonizaron Canadá. Vemos cómo los franceses avanzan y llegaron a Norteamérica, América del Norte, colonizan primero Canadá. Se apropiaron de la región y de los grandes lagos, llegando al lago de Mississippi, y fundaron la ciudad de Nueva Orleans. Después de algunos intentos fracasaron para establecerse en América del Sur, pero ellos poblaron algunas islas del Caribe, ¿no? Aquí observamos cómo cada país que venía acá a nuestro continente, o ya sea otro continente, lo primero que hacían era fundar su colonia, ¿no? Y fundaron ellos su colonia o su ciudad. Fundaron acá, los franceses, podemos ver, llegaron a los franceses a Norteamérica, colonizaron Canadá. Posteriormente fundaron una ciudad de Nueva Orleans, ¿no? La ciudad de... Y los franceses, podemos ver, fracasaron acá en el continente americano, sobre todo en América del Sur, ¿no? Fracasaron. Porque ¿quién colonizaron acá? ¿Quiénes nos colonizaron? Nos colonizaron los españoles. Nosotros tuvimos en poder de los españoles casi 300 años en poder de los españoles, ¿no? Todo el peruano, los peruanos a su misión, ¿no? Todos dependiendo de España. Aquí los franceses, como no pudieron llegar acá al continente de América del Sur, entonces ellos se apropiaron de las islas del Caribe. Ahí conquistaron algunos países en las islas del Caribe. Podemos observar cómo se da la guerra entre ellos mismos. La guerra entre estos grandes países europeos en querer colonizar más colonias, más países en América para convertirse ellos en los más poderosos de Europa, ¿no? ¿Y qué hacían al momento de colonizar? Nos extraían todas nuestras riquezas, como ya habíamos visto, ¿no? Se llevaron todas nuestras riquezas, los españoles, ¿no? Nuestro oro que teníamos, la plata, todo, ellos se enriquecieron por lo que vinieron aquí a colonizar. También vienen los holandeses. Por su parte, los holandeses conquistaron Indonesia. Llegando los holandeses conquistaron Indonesia, ¿no? En América fundaron también ellos una nueva ciudad, que la ciudad se llama Ámsterdam, después llamada Nueva York, que perdieron los ingleses, ¿no? Los holandeses, vemos cómo fundan también ellos, y cada país que llegaba a los franceses, fundaron una ciudad en América del Norte, Nueva Orleans, ¿no? Y acá los holandeses fundan también una ciudad que se llamaba Ámsterdam. Después la ciudad se ha llamado Nueva York, ¿no? Ahora con el tiempo la ciudad pertenece a Nueva York. Dicha, ¿cómo se llama? Pues fueron, ¿cómo se llama? Que perdieron los ingleses. Porque vemos que Estados Unidos, ¿por quién estuvo colonizado? Quien colonizó Estados Unidos fueron los ingleses, ¿no? Después perdieron porque ya pasó Nueva York, realmente pasó a ser parte de Estados Unidos, ¿no? También podemos, en ese tiempo, ¿quiénes eran las colonias más codiciadas? Tenemos la colonia más codiciada de España, porque era rica en recursos naturales, especialmente los metales preciosos y la fuerza de trabajo que tenían para el trabajo del ser humano para poder atraer todas estas riquezas. Como podemos ver, ya España, el continente europeo, conocían el oro, conocían el valor del oro, mientras que aquí el peruano no conocía el valor del oro, no sabía el oro. Teníamos los oros, hacíamos mascarillas, se hacía tremendo, tenemos el tumín de oro, se hacía sus aretes, ¿no? Sus alhajas, acá su sortija. Lo veían algo como para adorno, no lo veían como un valor que tenía. Entonces ya los españoles conocían el valor. Es así como mandan a Cristóbal Colón en el año, Cristóbal Colón
llega acá al continente americano en el año 1492. ¿Quién lo envía a Cristóbal Colón aquí a América, al continente americano? ¿Quién lo envía? Lo envían los reyes de España, la reina Isabel y Fernando de Aragón. Le dice que venga a Cristóbal Colón, que venga aquí al continente americano, y todas las tierras que Cristóbal Colón descubriera iba a pertenecer al reino de Castilla. ¿Y qué le iban a dar ellos a cambio a Cristóbal Colón por venir él a arriesgarse aquí al continente americano? Pese a que el continente americano aquí habían grupos de indígenas, ¿no? Que también se defendían, habían también, podemos ver tipo de enfermedades, ¿no? Pero España, como tenía riqueza, tenía dinero, le proporcionaban lo que era a Cristóbal Colón, le proporcionaba el ejército de India que venía él a colonizar, le proporcionaba los alimentos, los recursos, ¿no? Todos los recursos, y Cristóbal Colón prácticamente venía acá a descubrir las tierras americanas, y como recompensa, ¿qué es lo que le iban a dar aquí los reyes de España? Le iban a dar el título de almirante, ¿no? Prácticamente, miren, Cristóbal Colón era el navegante que venía, tenía que observar, que pasar cuántas peripecias tenía para llegar aquí del continente europeo, para llegar acá nosotros al continente americano. Y prácticamente, ¿qué es lo que quería dar Cristóbal Colón? El título de almirante por las tierras descubiertas, ¿no? Y es así como Cristóbal Colón llega en el año 1492, llega al continente americano y se da cuenta, pues realmente cuenta de las riquezas que tenía acá el continente americano. Y después, cuando llegan los españoles acá a América, al continente americano, cuando llegan 40 años después, en el año 1532, llega Pizarro aquí, ¿no? A nuestro continente a colonizarnos, llega a América del Sur ya, conociendo sus grandes riquezas. La colonia asiática. Aquí en Asia podemos observar dos países que enfrentaron el colonialismo europeo, que no se dejaron colonizar por los europeos. Aquí estos dos países asiáticos se defendieron y no dejaron que los colonicen, lo cual fueron ¿quién? China y Japón. Enfrentaron a los europeos, lucharon, no se dejaron colonizar. Es por ello que vemos hoy en día cómo ha crecido, cómo se llaman estos países, ¿no? Tanto en política y económicamente y en su tecnología, cómo se han desarrollado, ¿no? La tecnología en China, en Japón, a comparación de los europeos, ahí también van ellos, ¿no? Con su tecnología. Algunas civilizaciones que enfrentaron, podemos ver, fueron distintas en otras civilizaciones que pertenecían a Asia, tanto que los países asiáticos los demás países asiáticos fueron intervenidos. ¿Por quién fueron? Fueron intervenidos por los franceses, por los portugueses, por los holandeses y por los alemanes. No, ellos fueron que colonizaron los demás países asiáticos. ¿Quién también se sumó también aquí? Fue Estados Unidos, vemos, y el propio Japón. Japón en ese momento, como era también poderoso, se apropió de los pequeños países asiáticos, es decir, también colonizó los países. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de expandir más su territorio. Podemos ver, no obstante, los ingleses también ingresaron acá al continente asiático y podemos observar que se apropiaron de la India, ¿no? Y después también de toda la península hindú. Entonces, aquí los dos grandes países que afrontaron la colonización, en ese tiempo la colonización europea, fue China y Japón. Fueron aquellos países que no se dejaron colonizar. El resto de países asiáticos fueron colonizados por los europeos, tanto por los franceses, los portugueses, los holandeses, los alemanes, y también aquí podemos observar los mismos ingleses también colonizaron el continente asiático. Después tenemos a China. ¿Cómo era China durante el siglo XVI? China era el imperio más poblado del mundo, siendo hoy en día también el imperio más poblado chino del mundo,
podemos ver después que esta pandemia que estamos viviendo, que fue ahí en China donde se originó el COVID-19. Vamos a ver después nuestros datos estadísticos, después de aquí a un año podemos ver si China sigue siendo el país más poblado del mundo, ¿no? Vamos, de acuerdo a nuestros estadísticos, vamos a ver realmente si sigue siendo el país más poblado del mundo. En el siglo XVI, China contaba a un alrededor de 100.000 millones de habitantes. Gracias a que había crecido acá en los progresos agricultura, se desarrolló, dice, generalmente la economía. China económicamente durante el siglo XVI estaba bien, gracias a su agricultura. El imperio fue aumentando demográficamente, creció China, se expandió, ¿no? En cuanto a su población. Era un inmenso imperio, pero por aquel imperio, por la agricultura, por lo agrario, dirigido por un poder teocrático y la tiranía del emperador en ese tiempo gobernaba. En este contexto se produjo una guerra con Inglaterra debido a la imposición, como en ese tiempo China comercializaba lo que era el opio, entonces Inglaterra, ¿no? En ese tiempo hizo la guerra aquí a los chinos. China lamentablemente experimentó una derrota con Inglaterra. Fueron derrotados por los ingleses, lo cual se volvió el país se volvió ingobernable. No se volvía a gobernar el país, no. El emperador, como tenía una tiranía, era un poco, era autoritario, descargó toda su ira ante los campesinos que eran en ese tiempo los principales ejes para la producción agrícola. Porque si China creció durante el siglo XVI fue gracias a la agricultura. Y la agricultura fue que le hizo crecer económicamente, tenía dinero China, ¿no? Gracias a la comercialización del opio, que ellos eran los principales que producían este producto. Pero lamentablemente China enfrenta la guerra con Inglaterra, en el cual fue derrotado. Y el país se volvió ingobernable, no se podía gobernar. Entonces, la ira la descarga China contra sus campesinos, lo cual origina y provoca acá, ¿cómo se llama en China? Que migren sus habitantes, ¿no? Los habitantes realmente viendo acá que China no le reconoció su mano de obra, no le reconoció realmente que ellos eran en ese entonces, cuando China pudo crecer económicamente gracias a ellos, no le reconoció, entonces los campesinos empiezan a migrar al continente americano. ¿Cuáles fueron esos países que migran acá? Fue México, Brasil y Perú. Se convirtieron estos tres países en los principales receptores de esta población china, debido a la guerra que tuvo China con Inglaterra, en el cual fue derrotado y el país estaba pasando por una crisis mal económicamente, lo cual origina que estas personas, estos campesinos, migren al continente americano, siendo los países Brasil, México y Perú los principales receptores de esta población. Bueno, muchas gracias jóvenes, espero que hayan comprendido la clase. Ya hemos hablado del colonialismo en Europa. Hemos visto cómo Europa coloniza no solo el continente americano, también el continente asiático y el continente africano. Pero en el Asia no se deja, estamos viendo, no se deja colonizar. Dos grandes países enfrentaron el colonialismo europeo. Es por ello que hoy en día vemos bastante avance y tecnología en esos países, que fueron China y Japón, que no se dejaron colonizar, que enfrentaron el colonialismo europeo. Bueno, jóvenes, como dice el Haitak, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita y a cuidarnos. Conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.